¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber qué dirección tomar? ¿Alguna vez has imaginado cómo sería si, de repente, una experiencia sobrenatural cambiara por completo tu vida? Esto es lo que le ocurrió a Ezequiel, un hombre corriente, en un momento de total desesperación y agotamiento. Ezequiel no sabía qué esperar hasta que tuvo una visión abrumadora: el trono de Dios, rodeado de poder y gloria. Fue entonces cuando su llamado, algo que nunca lo hubiera imaginado, transformó su vida para siempre. En este vídeo, seguiremos este increíble viaje y descubriremos cómo Dios usó a Ezequiel, un hombre sencillo, para revelar un gran plan para el futuro de Israel. Si buscas un propósito mayor, te sientes perdido o incluso desconectado de algo mayor, la historia de Ezequiel te tocará profundamente y te mostrará que, al igual que él, tú puedes ser llamado a algo mucho más grande. Quédate con nosotros y descubre el poder de un llamado divino que puede transformar tu vida para siempre. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. De esta manera no te perderás ningún vídeo inspirador como este. Emprendamos este viaje juntos. Había una vez un hombre llamado Ezequiel. No era un rey ni un guerrero famoso, pero tenía una misión muy especial. Ezequiel vivió una época muy difícil, cuando el pueblo de Israel, su tierra, estaba siendo llevado a un lugar muy lejano llamado Babilonia. Los habían llevado cautivos porque no seguían las enseñanzas de Dios y estaban haciendo cosas malas. Ezequiel era un hombre sencillo, y a la edad de 30 años, vivía en Babilonia cuando sucedió algo increíble. Él estaba junto a un río, pensando en la vida, cuando de repente, una maravillosa visión apareció ante él. Vio un gran tornado de fuego y, dentro de ese fuego, vio cosas que nunca imaginó. Vio seres con alas y ruedas llenas de ojos, como si volaran alrededor de un gran trono. Y allí, en el trono, estaba Dios. Ezequiel quedó muy impresionado y hasta asustado, pero Dios le habló de manera muy clara: Ezequiel, te elegí para que fueras profeta. Tú llevarás mis mensajes al pueblo de Israel, que está muy perdido. Necesitan escuchar la verdad sobre lo que están haciendo mal. Pero no fue una misión fácil. Dios explicó que el pueblo no quería escuchar y que Ezequiel tendría que ser muy valiente, porque a la gente muchas veces no le gustaba lo que iba a decir. Mismo entonces, Ezequiel decidió obedecer a Dios, porque sabía que esa era su misión, aunque fuera difícil. Y así, Ezequiel comenzó su camino como profeta, con valentía y con la certeza de que Dios estaba con él, incluso cuando todo a su alrededor parecía ir mal. Sabía que su trabajo era advertir a la gente sobre las cosas malas que estaban haciendo, pero también dar esperanzas de que, si se arrepintieran, podrían ser perdonados. Ahora que Ezequiel estaba en la misión de ser profeta, tenía que entender bien lo que Dios quería de él. ¿Sabes lo que significa ser un vigilante? Un vigilante es una persona que vigila, cuida y vela para proteger a las personas de algo peligroso. Era como si fuera un centinela que se encontraba en un lugar alto, observando el horizonte para avisar cuando algo lo malo se avecinaba. Dios le dijo a Ezequiel que él sería este atalaya. Si Ezequiel veía que algo andaba mal o que algo peligroso estaba por suceder, tenía que avisar a todos. Era como una gran alarma, pero en lugar de un sonido, Ezequiel le hablaba la verdad al pueblo. Imagina que estás en una ciudad donde todo el mundo está jugando y de repente ves un gran incendio que se acerca. Usted sabe que si no advierte a las personas, podrían resultar lastimadas, pero también sabe que algunos de ellos no escucharán e incluso podrían pelear con usted por eso. Ezequiel sintió exactamente eso. Dios le dijo que advirtiera al pueblo sobre la destrucción que vendría, pero el pueblo era terco y muchos no querían escuchar. Aún así, Ezequiel tuvo que continuar su misión. Dios dijo: si él hablara y la gente no escuchara, no sería culpa suya. Pero, si Ezequiel no avisó y pasó algo, sería culpa suya. Esto hizo que Ezequiel se sintiera aún más responsable, porque sabía que debía ser fiel a lo que Dios pedía, sin importar si a la gente le gustaba o no. Entonces, Ezequiel comenzó a hablar con gran valentía, diciendo que el pueblo de Israel necesitaba cambiar sus costumbres y volver a confiar en Dios, o sucederían cosas terribles. Pero, al mismo tiempo, también trajo palabras de esperanza, diciendo que Dios algún día restaurará todo, como un gran héroe que llega a salvar al final de la historia. La misión principal de Ezequiel era ser un vigilante del pueblo de Israel, es decir, necesitaba advertir a la gente sobre lo que le sucedería si continuaban haciendo las cosas
Cosas equivocadas. Dios escogió a Ezequiel para que fuera como un mensajero, llevando su palabra al pueblo de Israel, que estaba desobedeciendo y viviendo de forma equivocada. Sin embargo, el pueblo de Israel fue muy terco. No querían escuchar los mensajes de Ezequiel y no creían que las advertencias de Dios fueran importantes. A menudo, incluso se burlaban de los mensajes y no creían que algo les podría pasar algo malo. Pero aún así, Ezequiel no podía desistir de su misión. Necesitaba ser fiel a lo que Dios le había llamado a hacer, sin importar cómo reaccionara la gente. Luego, Ezequiel usó varios signos y símbolos para tratar de llamar la atención de la gente y mostrar cuán grave sería si no se arrepintieran. Incluso con toda esta resistencia, no pudo evitar decir la verdad, ya que era su responsabilidad como profeta. Dios le ordenó que hablara de lo que sucedería con Jerusalén e Israel, como si no se arrepintieran. Esto incluía destrucción y sufrimiento. Por tanto, la misión de Ezequiel no fue fácil, pero se mantuvo firme, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, aunque nadie quisiera escucharla. Ezequiel no fue un profeta cualquiera. Él tenía una misión muy especial y un papel fundamental en el plan de Dios para el pueblo de Israel. Su principal tarea era transmitir mensajes que, de no ser escuchados, causarían graves problemas al pueblo. Ezequiel tenía la responsabilidad de ser una especie de alerta, como un guardia que avisa cuando se acerca el peligro. Dios hizo a Ezequiel más que un simple predicador. Él le dio una autoridad única. Cuando Ezequiel habló, no fueron solo sus palabras. Estaba hablando en el nombre de Dios, con la voz y autoridad del Señor mismo. Este era un asunto muy serio, porque las palabras de Ezequiel podían traer sanidad o destrucción, dependiendo de cómo reaccionara el pueblo de Israel. Por lo tanto, Ezequiel sabía que incluso si la gente no quería escuchar o seguir el consejo de Dios, todavía tenía que decir la verdad. No pudo ocultar lo que Dios le reveló, aunque al pueblo le resultara difícil aceptarlo. Su misión era mostrar el camino hacia la salvación, pero también advertir sobre las consecuencias de la desobediencia. Ezequiel, con su autoridad divina, no solo habló, sino que también realizó actos simbólicos que mostraron dramática y visualmente las consecuencias que Israel enfrentaría. Por ejemplo, hacía gestos como si estuviera construyendo una maqueta de Jerusalén rodeada por un ejército, simbolizando el asedio y la inminente destrucción de la ciudad. Estos actos ayudaron a la gente a comprender más claramente la gravedad de la situación. Imagina que estás en un lugar muy lejano, quizás solo, y de repente sucede algo extraordinario. Esto es exactamente lo que le pasó a Ezequiel. Estaba en el exilio, lejos de su hogar, cuando Dios se le apareció de una manera que nunca antes había visto. Fue una vista increíble. Ezequiel vio 4 seres vivientes, que tenían cara de león, de buey, de águila y de hombre, con alas que se movían en todas direcciones. Y, en medio de esta escena fantástica, había algo aún más impresionante: un trono, donde Ezequiel vio una figura humana. Esta figura representaba la gloria de Dios, y al mirarla se dio cuenta de lo grande y majestuoso que es Dios. Esta visión no se trataba solo de lo que estaba viendo, sino que tenía un significado profundo. El trono de Dios representaba su dominio sobre toda la creación. Incluso en el exilio, en un lugar de sufrimiento y tristeza, Dios le estaba diciendo a Ezequiel: «Yo soy el Señor y mi poder está en todas partes». Ezequiel, al ver aquella escena, quedó asombrado y sintió una gran reverencia hacia Dios. Esta visión fue importante para que Ezequiel entendiera el tamaño de su misión. No hablaba en nombre de cualquiera, sino de alguien mucho más grande y poderoso, que controla todo en el cielo y en la tierra. Ezequiel fue llamado a ser mensajero de Dios, y la visión del trono le dio aún más valor para cumplir esta tarea. Ahora, hablemos de un momento muy especial en la vida de Ezequiel. Dios le dio una misión muy simbólica y profunda: comer un rollo de pergamino que estaba lleno de palabras tristes, lamentos y advertencias de desastre. Imagina que tienes hambre y alguien te da un trozo de comida, pero ese pedazo de comida no es nada. Era un rollo, escrito por dentro y por fuera, lleno de palabras que hablaban de la destrucción de Jerusalén y las tragedias que ocurrirían. No parecía algo muy bueno para comer, ¿verdad? Pero cuando Ezequiel comió este rollo, sintió algo sorprendente. Aunque el rollo tenía un mensaje de dolor, cuando se lo tragó, lo sintió dulce como la miel. Ese dulce sabor representaba la palabra de Dios. Aunque difícil de escuchar,
también está llena de sabiduría y propósito. Ezequiel entendió que incluso cuando el mensaje es difícil y trae tristeza, es algo necesario para el bien del pueblo. Él tendría que compartir este mensaje con la gente, incluso sabiendo que muchos no lo harían. Este momento fue importante porque simbolizaba cómo Ezequiel debía absorber la palabra de Dios, hacerla parte de sí mismo y luego compartirla. No solo debía predicar palabras que le resultaran fáciles o agradables, sino todo lo que Dios le revelaba, tanto los avisos de juicio como las promesas de restauración. Así que al comer el rollo, Ezequiel no solo estaba aceptando la misión de ser un profeta, él estaba interiorizando la palabra de Dios en su corazón. Esto mostró su total dedicación al llamado que Dios le dio, a pesar del dolor que los mensajes podrían causar. Ahora, Ezequiel tiene una visión increíble y poderosa. Imagínate que está en un valle, y lo que ve lo deja perplejo: huesos secos, esparcidos por todos lados, sin vida, sin esperanza. Es como si fuera un inmenso campo de huesos de personas que murieron hace mucho tiempo. Ezequiel se enfrenta a un escenario desolador donde no hay señales de vida, solo un paisaje de tristeza. Pero Dios no dejó a Ezequiel solo en esta visión. Le hizo al profeta una pregunta que le pareció un poco extraña pero llena de significado. Ezequiel, ¿crees que estos huesos podrán volver a la vida? Ahora imagina lo que debió pensar Ezequiel. Huesos secos, sin vida. Era como si Dios le pidiera creer en un milagro imposible. Pero en lugar de quedarse sin palabras, Ezequiel responde sabiamente: Señor Dios, solo tú lo sabes. Sabía que era algo más allá de la capacidad humana, algo que solo Dios podía hacer. Entonces, Dios le da a Ezequiel una misión increíble: profetizar a estos huesos secos, ordenándoles que vuelvan a la vida. Imagínese la escena. Ezequiel comienza a hablar con estos huesos y, poco a poco, algo empieza a suceder. Primero, los huesos se mueven, se juntan y comienzan a formar esqueletos. Luego, los tendones, la carne y la piel comienzan a cubrir los huesos, hasta que emergen cuerpos completos. Pero todavía falta algo: la vida. Sin vida, esos cuerpos no eran más que muñecos sin alma. Y luego, Dios le pide a Ezequiel que profetice nuevamente, pero ahora debe llamar al espíritu de vida para que entre en estos cuerpos. ¿Y sabes qué pasa? El espíritu entra en ellos y se levantan como un ejército poderoso. Ezequiel, en ese momento, comprendió el gran significado de esta visión. El pueblo de Israel, que estaba en el exilio, como estos huesos secos, parecía estar sin esperanza, sin vida, sin futuro. Pero Dios estaba prometiendo que incluso en la situación más desesperada, podría traer vida y restauración. La nación de Israel, como los huesos, volvería a vivir y se levantaría como un pueblo fuerte, con un futuro de esperanza. Esta visión simboliza algo muy profundo: la restauración espiritual del pueblo de Israel. Incluso cuando todo parece perdido, cuando sufrimos dolor y soledad, Dios tiene el poder de devolvernos la vida, de restaurar incluso lo que parecía irreparable. Ahora prepárate para uno de los momentos más intensos y misteriosos de la historia de Ezequiel. Imaginemos que Dios le revela a Ezequiel una gran batalla, un conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal que tendrá lugar al final de los tiempos. Ezequiel ve esto vívidamente: Gog de Magog, una tierra lejana, levantándose contra Israel. ¿Pero quién es Gog? Es como el líder de un ejército malvado, dispuesto para destruir al pueblo de Dios. La batalla no es solo una lucha de hombres, sino algo mucho más grande, con implicaciones espirituales. Gog, con sus gigantescas fuerzas, invade Israel con un ejército inmenso, con armas poderosas y con la intención de destruirlo todo. Es un símbolo de las fuerzas del mal, que siempre intentan atacar y derrocar al pueblo de Dios. Pero, ¿qué pasa con Israel? El pueblo de Dios, después de pasar por muchas dificultades y exiliados, está ahora restaurado, como los huesos secos que han vuelto a la vida. La promesa de Dios de salvar y proteger a su pueblo finalmente se cumple. Cuando Gog y su ejército llegan para atacar, Dios interviene sobrenaturalmente. Él no deja solo a su pueblo. La batalla no se gana con la fuerza humana, sino con la mano poderosa de Dios. Ezequiel ve cómo el ejército de Gog es destruido de una manera increíble. Dios envía fuego del cielo para consumir las fuerzas de Gog, y la batalla termina con la victoria de Israel y el pueblo de Dios. La promesa es clara: el mal será derrotado de una vez por todas. ¿Pero qué simboliza esta batalla? No es solo una guerra física.
Habla de la victoria final de Dios sobre todo mal, el pecado y la muerte. Incluso cuando parece que el mal está ganando, cuando la lucha parece imposible, Dios, al final, siempre gana. La victoria de Gog y Magog es una señal de que, al final, todas las fuerzas del mal serán derrotadas y el pueblo de Dios vivirá en paz y seguridad para siempre. Esta visión es como una promesa de que, al final de los tiempos, Dios hará justicia y traerá la paz y la armonía que el mundo tan desesperadamente necesita. Es más, renovará su pacto con Israel, haciendo que todos vivan en armonía con Él, adorando y sirviendo con pureza de corazón. El mal ya no tendrá poder sobre los justos. Ahora, imagina que estás viendo surgir un mundo nuevo ante tus ojos. Dios, que siempre ha sido bueno, ahora va a hacer algo increíble. Va a restaurar todo de una vez. No es solo una transformación de color o un lugar bonito. El reino de Dios será un lugar donde no habrá más dolor, sufrimiento ni injusticia. Será como si todas las cosas que salieron mal en el mundo hubieran sido borradas y reemplazadas por paz, alegría y amor. Y te preguntarás, ¿es esto posible? Y la respuesta es sí. Porque Dios, el creador de todo, tiene el poder de hacer que el mundo vuelva a ser perfecto. En este nuevo reino no habrá más hambrunas ni guerras. La gente vivirá en armonía y la naturaleza será restaurada. Los animales y las personas vivirán en paz, como si fueran una gran familia. En lugar de las cicatrices y heridas de la vida, el reino de Dios será un lugar de curación total, donde la justicia y la bondad reinarán para siempre. Y la mayor sorpresa es que Dios estará presente entre todos, guiando y cuidando a cada uno como un padre cuida a su hijo. Este será un lugar donde ya nadie se sentirá solo o desamparado. La presencia de Dios será tan fuerte, tan maravillosa, que nada podrá compararse. Y lo bonito de este reino es que tú también serás parte de él, porque la restauración no es solo para un grupo de personas, sino para todos aquellos que decidieron seguir a Dios y caminar con Él. Ahora, en el gran final del viaje, podemos mirar atrás y darnos cuenta de que todo lo que Dios comenzó allí al principio con la creación será completamente restaurado. La gloria de Dios será vista de una manera tan increíble que nadie podrá describir con palabras. Él será el centro de todo, nuestro Rey, nuestro protector, nuestra guía. Será el momento en que finalmente la gente entenderá el verdadero propósito de todo, y toda la creación se inclinará ante Él en adoración. Jesús, el Salvador, regresará triunfante para establecer su reino eterno, trayendo consigo la restauración completa para todas las cosas. Y en ese momento, la pregunta que todos hicieron, ¿cómo será el final de todo? Encontrará respuesta. El fin será en la gloria de Dios, y todo lo que nosotros, como seres humanos, buscamos en la vida, paz, verdad, justicia, amor, finalmente se alcanzará. No faltará nada. No habrá más enfermedades, desastres o tristeza. Cada uno de nosotros, con el corazón renovado, experimentará la alegría más pura, que será nuestra para siempre. La restauración que comenzó en el corazón de las personas, ahora será visible en toda la creación. El nuevo mundo será un lugar donde el bien de Dios llenará todos los espacios, y al mirar hacia los cielos veremos la gloria de Dios iluminando todo, como el sol brilla de forma intensa y hermosa. Ese será el momento en que todas nuestras luchas y dificultades serán olvidadas, porque el amor de Dios habrá completado la obra. Y lo más sorprendente de todo, es que esto no será un fin, sino un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para la eternidad, donde el amor, la paz y la gloria de Dios nunca tendrán fin.